Es un tema larguito, entonces vamos a tener que ir porque vamos a ver los huesos, los músculos y los nervios, entonces vamos a tener que ir, pues, no tan despacio como normalmente lo solemos hacer, pero sí ir un poco más rápido de lo común. Listo, cuando hablamos de miembros inferiores, ¿qué podemos decir? Perdón, de miembros superiores, perdón. Hablamos de escápula, ¿qué más? Húmero, brazos, clavícula. Del tronco. Tronco, no, ya te fuiste muy medialmente. Ok. ¿Qué más podemos decir de ellos? ¿Qué segmentos tienen los miembros superiores? ¿Qué partes tienen los miembros superiores? La muñeca, ¿qué más? Los dedos, bueno, entonces cuando hablamos de miembro superior, vamos a hablar de aquellas estructuras que hacen parte del esqueleto apendicular. Recuerden que el esqueleto apendicular son las extremidades. Entonces estaríamos hablando de las extremidades superiores. Y ellas están conformadas por tres partes básicamente: brazos, antebrazos y manos, y una región que se llama la región escapular, que es donde está la escápula. ¿Listo? Muy bien, ahí les comparto esto. Entonces, cuando hablamos de miembro superior, debemos de hablar de los huesos que están en esta parte del cuerpo. El primero que vamos a identificar es la escápula, que es un hueso que algunos lo consideran un hueso plano, otros dicen que es un hueso irregular. Desde mi punto de vista es un hueso irregular. Es un hueso que va a tener una forma triangular. Entonces aquí vemos, este sería su borde lateral, este sería su borde medial, este sería su borde superior. Tiene que tener una forma de triángulo. En la parte inferior, él va a tener este ángulo, que sería el ángulo inferior. Va a tener un ángulo superior. Y en la parte lateral una estructura, que es esta, que algunos le llaman el cuello. Y lo podríamos entender como el ángulo lateral, pero no es un ángulo. Pero como para referenciarnos de esa manera. Va a presentar dos caras. Una cara posterior o cara dorsal. Es una cara irregular que está delimitada por una espina. Y esta espina forma dos cosas: la supraespinosa y la infraespinosa. Esta espina, en su parte más lateral, tiene una estructura que se llama el acromión, que es una saliente en forma de gancho. En su cara costal va a tener una fosa que se denomina la fosa subescapular, es lisa, en comparación con la dorsal. ¿Oh? ¿Se me fue el audio? Ah, pero ahí sí estoy conectado con la red de la universidad. No, pero se escucha, yo escucho, profe. Ah, no, pero ya me escuchan. O sea, los que están al otro lado, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, profe. Sí, profe. Pues ya estamos graves de audición. Pero, ¿cómo? ¿Ya? Listo. Bueno, pues acá puedes estar conectado, pero pues igual me vas a escuchar desde mi voz natural.
Desde el otro lado sí les toca desde mi voz a través de la red. En la parte anterior, entonces, tenemos una saliente que se llama el proceso coracoideo. En el borde superior va a haber una incisura o escotadura, que sería la escapular, punto de origen de un músculo que se llama el homoioideo, ¿se acuerdan de él? Y en la parte lateral, aquí donde les señalé inicialmente que es el cuello, tenemos la cavidad glenoidea. Entonces, la cavidad glenoidea es aquel punto donde la cabeza del húmero se une y me forma una articulación que es la glenohumeral, que nosotros la conocemos como la articulación del hombro. Y esta cavidad glenoidea va a presentar dos tubérculos, uno supraglenoideo en la parte superior y otro infraglenoideo. ¿Cómo sabemos si la escápula es derecha o izquierda? Básicamente la espina es posterior y la cavidad glenoidea es lateral. ¿Esto? Bueno, esto es lo que debemos de reconocer de la escápula. Antes se llamaba omóplato. Nosotros le vamos a decir escápula. Siguiente hueso. Esta es la clavícula. La clavícula es el hueso que realmente une el miembro superior al tronco. Este hueso una extremidad lateral o acromial. Va a presentar dos caras. Una cara inferior que va a ser rugosa, una cara superior que va a ser lisa. Y también va a presentar dos bordes. Este borde corresponde al borde anterior y este borde corresponde al posterior. La clavícula se habla que es un hueso que lo consideran plano y tiene una forma de S, algo así, una S itálica. La cara inferior es rugosa porque es punto de referencia para la ubicación de estructuras tendinosas. Van a pasar ligamentos y van a pasar vasos sanguíneos. ¿Listo? En la extremidad acromial se une con el acromión y me forma la articulación acromioclavicular. Y en la extremidad medial o external se une con el esternón y me forma la articulación externo-clavicular. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si es derecha o izquierda? Entonces, la parte medial es la más ancha, la más grande. La parte lateral es más gruesa. Esta primera curva que voy a identificar aquí es de concavidad anterior y medial. Y esta siguiente curva es de convexidad anterior o concavidad posterior. Entonces pueden seguir. Ubiquen la clavícula a la altura del esternón y se van lateralmente. Esta primera parte que pueden estar tocando es esta. Si sigues lateralmente vas a encontrar una depresión, que es esta. Y si sigues, pues vas a encontrar la parte acromial. Esta depresión es el punto más vulnerable de la clavícula. Por eso se fractura tan fácil. Y eso porque mira que mecánicamente tiene una curva. Entonces, normalmente es el punto más vulnerable de sufrir algún tipo de fractura. Entonces dejamos la clavícula y de la clavícula pasamos al húmero. El húmero es un hueso largo. Este hueso va a tener dos extremidades, una superior, una inferior. Va a tener dos caras, una cara anterior, una cara posterior. Va a tener dos bordes, uno medial y uno lateral. En la parte superior
presenta la cabeza del húmero, que es aquella que se une a la cavidad glenoidea y me forma la articulación glenohumeral. Presenta un cuello, que es este que hay aquí, que se llama el Profe, cuello una pregunta. anatómico. Decime. ¿La cabeza se une a qué? A la cavidad glenoidea. Gracias. Presenta un cuello y ese cuello se llama el cuello anatómico del húmero, y en la parte inferior presenta otro cuello, que es el cuello quirúrgico. A esta altura es cuando los cirujanos cortan para hacer un reemplazo de hombro. Por eso se llama quirúrgico. Va a presentar dos tubérculos, un tubérculo mayor, un tubérculo menor, y entre ambos va a haber un surco, que se llama el surco intertubercular. En la parte lateral hay una saliente que corresponde a la tuberosidad deltoidea, punto de inserción del músculo deltoides. Y en la parte inferior voy a tener dos cóndilos. Este que señalo es el cóndilo lateral o capítulo. El siguiente, el cóndilo medial o tróquea. Lateral a ellos, lateral y medial respectivamente, y superior, tengo los epicóndilos, epicóndilo lateral y epicóndilo lateral. Superior a los cóndilos van a haber unas fosas, la fosa radial y la fosa coronoidea. Si voy a la parte posterior, voy a encontrar una fosa grande que se llama la fosa olecraneana. Y en el tercio medio de su cara posterior tengo el surco del nervio radial. O sea que por allí pasa un nervio que lo vamos a ver más adelante, que se llama el nervio radial. ¿Cómo sé si el húmero es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza es medial. Y segundo, la fosa olecraneana es posterior. Entonces, ahora que estemos en la práctica, pues vamos a identificar si es derecho o izquierdo. Olecraneana. La cabeza es medial y la fosa olecraneana es posterior. Bueno, recuerden que el húmero lo vamos a ubicar en la región del brazo. Y el brazo está delimitado entre el codo y el hombro. No, porque tenemos dos cuellos. Entonces, para diferenciar el quirúrgico del anatómico. Ahora vamos al antebrazo. Entonces, en el antebrazo tenemos dos huesos. Un hueso que es lateral, que es el radio, y un hueso que es medial, que es la ulna. Este hueso antes se denominaba cúbito. Nosotros le vamos a llamar ulna. ¿Listo? Entonces vamos con el segundo hueso, la ulna. La ulna va a tener una incisura o escotadura, que es esta, que corresponde a la incisura troclear, que es la parte anterior del olecrano. ¿Listo? En la parte inferior a él, a la incisura troclear, tengo esta saliente que corresponde al proceso coronoideo de la ulna, porque recuerden que tengo proceso coronoideo ¿en qué otra parte? ¿Qué otra parte tengo proceso coronoideo? La mandíbula. En la mandíbula, muy bien. Luego desciendo tengo la tuberosidad del radio. Perdón, de la ulna, corrijo. Lateralmente hay una incisura o escotadura que se llama incisura radial de la ulna, punto donde se une el radio. Sigo descendiendo, esto corresponde al cuerpo, y en la parte inferior tengo una saliente puntiaguda que se llama el proceso estiloideo de la ulna, una estructura redondeada, cabeza de la ulna,
y lateralmente un borde interóseo de la ulna. Ese borde va a ser lateral. ¿Listo? En la parte posterior de la incisura troclear voy a tener el olecranon, que es la parte más fuerte que tenemos en el antebrazo. Entonces, si flexionas el codo, el olecranon va a ser esto, esta parte de aquí. Por ejemplo, los que hacen artes marciales mixtas, un golpe con el codo puede llegar a ser letal, porque es la parte más fuerte. ¿Listo? Bueno. Ahora nos pasamos al siguiente hueso. Esto sería... El radio va a tener esta cabeza, que corresponde a la cabeza del radio. Como tiene una circunferencia, esta circunferencia se llama la circunferencia articular del radio. Inferior a él, una estructura que se llama el cuello. Luego tengo la tuberosidad del radio. Y en la parte inferior, si miramos en detalle, el radio, su extremidad inferior es más grande en comparación que la extremidad inferior de la ulna. O sea, son inversamente proporcionales. La parte inferior del radio es más grande, la parte superior de la ulna es más grande. Entonces aquí vamos a ubicar una saliente que se llama el proceso estiloideo del radio. Tengo proceso estiloideo de la ulna y en su cara inferior voy a tener la cara articular carpiana, que es la que se une a unos huesos que vamos a ver ahora y me forman una articulación que se llama la radiocarpiana. En la parte posterior, el radio va a presentar unos surcos y estos surcos corresponden a el paso de los tendones de músculos de la parte posterior del antebrazo que van a ser músculos extensores. ¿Listo? Muy bien. En su parte posterior, este es el olecranon. Entonces, el olecranon se une a la incisura o a la fosa olecraniana y me forma la articulación húmero-ulnar, más conocida como el codo. ¿Cómo? Húmero-ulnar, más conocida como el codo. Muy bien. Entonces ya dejamos el codo y el antebrazo y pasamos a la mano. Entonces la mano va a tener dos caras, una cara anterior o cara palmar y una cara posterior o cara dorsal. En la cara anterior y posterior vamos a encontrar dos filas de huesos. Esta sería la fila proximal y esta sería la fila distal. Entonces, en la fila proximal vamos a ir de lateral a medial. ¿Qué huesos tenemos aquí? El escafoides o escafoideo. Tenemos el lunado o semilunar, el hueso triquetral y el hueso pisiforme. Estos son los 4 huesos de la fila proximal. Luego tenemos los de la fila distal, el trapezoideo. Este hueso se llama el capitado o en algunos textos ustedes lo van a encontrar como hueso grande. Luego tenemos el amatal, que es este hueso que
va a tener una saliente, una protuberancia que se llama el ámulo del ámatal. En algunos textos, a este hueso le dicen el ganchoso y a esta saliente le dicen el gancho. O sea que puede ser el gancho del ganchoso o el ámulo del ámatal. ¿Listo? Estos 8 huesos se llaman los huesos del carpo. Por eso, la articulación que forman con el radio es la radiocarpiana o más conocida como la muñeca. Entre ellos están las articulaciones intercarpianas. Y en su parte distal, los huesos del carpo, se unen con estos 5 huesos que estamos viendo aquí, que se llaman los metacarpianos. Ahora vamos a los metacarpianos y las falanges. Entonces, cuando hablamos de los metacarpianos, son 5. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Que esos son los que se van a continuar para formarme los dedos. Recuerden que los dedos de la mano se enumeran de lateral a medial. Siendo el primer dedo el pulgar, siendo el último dedo el meñique o el dedo mínimo. Recuerden que los dedos de la mano tienen nombres. Pulgar, índice, corazón, anular, meñique o dedo mínimo. Y anatómicamente y mecánicamente, el eje de la mano corresponde al tercer dedo, al dedo del corazón. En algunos textos usted va a encontrar que le dicen el rayo de la mano, pero es el eje. Los metacarpianos van a presentar una base, un cuerpo y una cabeza. Y en el primer metacarpiano y en el segundo vamos a tener unos huesecillos que se llaman los huesos que se forman dentro de un tendón. ¿Cómo se llama? Los huesos que se forman dentro de un tendón. No, todo músculo. ¿Cómo se llaman los huesos que se forman dentro de un tendón? Primera clase. Los sesamoideos. ¿Listo? Entonces, la base de los metacarpianos se une a la fila distal de los huesos del carpo, aquí, y me forma la articulación carpo-metacarpiana. ¿Cómo? ¿Cómo es la articulación? ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se forma? Entre la base de los metacarpianos y la fila distal de los huesos del carpo. Carpo, metacarpiana. ¿Listo? Y aquí la más importante es la del primer dedo, la del pulgar. Entonces tenemos una articulación en forma de silla, de montar o sillar. Listo. Luego tenemos la cabeza de las articulaciones, perdón, de los huesos metacarpianos, se une a la base de las falanges y me forma la articulación metacarpofalángica. Luego tendríamos entonces, posterior a los metacarpianos o anterior a los metacarpianos, dependiendo de cómo lo miremos, las falanges. Y las falanges van a tener también una base, un cuerpo y una cabeza. Entonces las falanges van a ser
Proximal y distal para el dedo 1. Proximal, intermedia. Y distal para los dedos 2. Los demás tienen 3. Entre la falange proximal e intermedia se forma una articulación que es la interfalángica proximal. Y entre la falange intermedia y distal se forma la articulación interfalángica distal. Solo en el primer dedo voy a tener articulación interfalángica proximal. ¿Entienden eso? Chicos, los que están al otro lado, ¿lo entienden? Sí, señor. Bueno. Entonces ya dejamos los huesos de la mano. Entonces vamos a hablar de las articulaciones. Primera articulación que vamos a nombrar, esta que tenemos acá, que se llama la articulación externo-clavicular. Es una articulación que si tiene un disco articular, ¿sería de qué tipo? Sinovial, pero ¿qué? ¿Ah? ¿Sinovial qué? Compuesta. Sinovial compuesta. O sea, ¿qué significa? Que tiene bastante movimiento. ¿Listo? Luego nos vamos a la parte lateral. Y aquí tenemos una articulación que se llama la acromio clavicular. Entonces, esta articulación une el borde o la extremidad acromial o lateral de la clavícula con el acromion que hace parte de la escápula. Va a estar estabilizada. Recuerde que siempre las articulaciones están estabilizadas vía ligamentos. Aquí tengo un ligamento que se llama el acromio clavicular. Como este es el proceso coracoideo, de aquí hay un ligamento que une el proceso coracoideo con el acromion y se llama ligamento coracoacromial. Y recuerdan que les dije que la cara inferior de la clavícula era rugosa por presencia de tejido blando. Pues aquí tenemos un ligamento que se llama el coracoclavicular, que tiene dos partes, la más lateral, el trapezoideo, y la medial, el conoideo. ¿Listo? Entonces, esa articulación es muy estable en ese sentido. Cuando estos ligamentos fallan, la articulación se vuelve inestable y se presenta un signo que se llama el signo de la tecla de piano. Si alguna vez han tocado un piano o el teclado, por ejemplo, de una organeta o la hundís, ¿y qué hace ella? Regresa. Lo mismo sucede acá. Hundes la clavícula, ella desciende y vuelve y sube. ¿Por qué? Porque esos ligamentos que la han de estabilizar están débiles o están rotos o están muy laxos y se presenta eso. Muy bien. La cavidad glenoidea, entonces recuerden que es una parte de la escápula que une la cabeza del húmero con ella. Como no es una cavidad muy profunda, va a presentar una especie de empaque, entendámoslo de esa manera, que se llama el labro o labrum glenoideo, que sería esto. Esta estructura que tengo aquí. Entonces, esta estructura lo que hace es que permite que la cabeza del húmero, cuando se relacione, pues tenga un poco más de profundidad. Porque recuerden que la articulación del húmero es una articulación muy móvil. Es una articulación poliaxial, esferoidea, o sea, que tiene todos los rangos de movimiento. Esta articulación también tiene unas condiciones a tener en cuenta.
es que inferior a la articulación acromioclavicular pasa un músculo que se llama el músculo supraespinoso. Entonces, esta articulación como tal va a permitir dar estabilidad a la misma a través de ligamentos y a través de las inserciones musculares. Aquí lo que estamos viendo es los diferentes músculos que se van a insertar en el húmero. Y recuerden que el húmero se une a la escápula. Entonces, en la parte superior tenemos el tendón del músculo supraespinoso. En la parte posterior superior, infraespinoso. En la parte inferior, el terete menor. Y en la parte anterior, el subescapular. Y estos 4 músculos hacen parte de un complejo que se llama el manguito rotador. Entonces, el manguito rotador es un complejo de tendones que se unen al húmero y no es un músculo. ¿Listo? Porque algunos dicen, es que el músculo manguito rotador no existe. Complejo de tendones que se insertan allá, ¿vale? Como es una articulación que tiene mucho movimiento, va a presentar unas bolsas o bursas. La primera es la subdeltoidea. Este músculo es el deltoides, o sea, se encuentra inferior a él. Y una que se llama la subacromial, que está por debajo del acromio. El hombro, por ser una articulación que a pesar de ser estable por las inserciones tendinosas que se dan sobre el húmero, es muy vulnerable a luxarse o a dislocarse. ¿Cómo se puede dar la dislocación o la luxación? Cuando la cabeza del húmero se orienta inferior, anterior y medial. O sea que si el hombro se te va hacia abajo y hacia adelante, el riesgo de luxarse es más alto. Si se luxa de la manera con orientación inferior y anterior medial, ¿cómo tendría que corregirse? Si es inferior, tendría que empujarlo superior. Si es anterior, debe llevarlo posterior. Y si es medial, tendría que orientarlo lateralmente para poderlo organizar. ¿Cómo? ¿Cómo así? Ah, no, o sea, si se te va a salir hacia abajo porque hacia arriba va a ser más difícil que se te salga. El mecanismo va a ser hacia abajo, pero puede pasar. Igual tenés que acomodarlo y llevarlo a la articulación nuevamente. Entonces ahí tenés que evaluar es cómo está. Solamente cuando se luxa el hombro, él va a estar hacia abajo. Y al luxarse, vamos a encontrar esto. Un signo que se llama el signo de charretera. Mira, es más fácil que se luxe inferior que superior por esto. Entonces se llama el signo de charretera. ¿Y aquí qué estructura vemos? Pues la cavidad glenoidea, y estaríamos viendo aquí el acromio, que sería este. Por eso se luxa inferior. O sea que cuando lo jalan o lo empujan. Hay unos que, por ejemplo, le llevan el brazo, flexionan el codo y lo llevan, hacen rotación superior y él se acomoda. O sea, hay varias, pero hay personas que presentan una hiperlaxitud ligamentaria a nivel de ligamentos de esta articulación y muchas veces con hacer este movimiento se le sale. O sea, sí, pero te digo que dependiendo del mecanismo que se tenga, lo que pasa es que como es tan vulnerable la articulación porque no es muy profunda, entonces tiende a sufrir
muy fácil de lesión. Una caída, por ejemplo, de frente, te puede luxar el hombro. Listo. Aquí presentamos algo que se llama una bursitis subdeltoidea. Entonces, aquí la bursa está inflamada y la persona presenta esta limitación para hacer el movimiento a nivel del hombro. Mira que su lado contrario lo hace bien, pero este lado lo hace de una manera inadecuada. Porque se inflama se inflama la bursa, bueno, puede ser por un proceso inflamatorio normal, puede ser por sobreuso, puede ser por debilidad muscular, puede ser por un trauma o puede ser por alteración postural. ¿Tiene? ¿Hacen qué, perdón? Sí, claro. Sí, porque es que la cápsula se inflama como respuesta puede ser de una tendinitis que se esté dando, puede ser una rotura de un tendón y se puede generar una alteración a nivel de la bursa. Muy bien. Entonces la articulación glenohumeral, pues ya les dije, es una articulación esferoidea que es poliaxial, o sea que te hace todos los movimientos que hace el hombro. ¿Qué movimientos hace? Si va hacia la parte anterior, movimiento de flexión. Si va hacia la parte posterior, su contrario, extensión. Si se aleja de la línea media, vamos a hablar de abducción. Si se acerca a la línea media, hablamos de aducción. Y si rota, yo voy a hablar de una rotación medial o de una rotación lateral. Y si sumo todos los movimientos, pues voy a tener algo que conocemos con el nombre de circunducción. A nivel de la escápula. Entonces, la escápula presenta solo dos articulaciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos articulaciones? ¿Cómo? No, la escápula. La escápula. Presenta dos articulaciones. ¿Cuáles son, chicos? Los que están al otro lado, ¿cuáles son? Chicos, los que están al otro lado, ¿ustedes sí están aquí o están aprovechando el día frío? No, profe, que sí están más activos. ¿Cómo se llaman las dos articulaciones que forma la escápula? Uy, pelado, ya sé por dónde vamos a meter. Entre 8 días. Pues entre 15 días, ¿no? Se salvaron, que entre 8 días es martes santo. La acromioclavicular es una, y la otra, la cavidad glenoidea, la glenohumeral. Esas son las dos que forman. Sin embargo, hay una tercera, que es una es pseudoarticulación, y aquí estoy colocándola entre comillas, que es la articulación que forma la cara costal de la escápula, perdón, con el tórax, porque ya se desliza. Entonces se llama la articulación escapulotorácica, pero ojo, es pseudoarticulación. O sea, no es que sea una articulación anatómica, digámoslo, sería una articulación fisiológica. ¿Qué movimientos puede hacer el hombro? Si va hacia arriba, elevación. Si va hacia abajo, depresión. Si alejamos los bordes de protracción, ¿te han visto los manos que caminan así? Salen así todo grandotes. Para el gimnasio se inscriben y ya salen así. No han hecho el primer día de entrenamiento y ya salen todos grandotes. Y está lo que se llama la
retracción, que es sacar pecho. Entonces, cuando lleva los bordes mediales y esto se acerca, esto se llama una retracción escapular. Por ejemplo, es una postura muy típica de los militares. Ellos siempre andan así, erguidos, sacando pecho. Sí. Por ejemplo, las niñas, las mujeres cuando se ponen prótesis mamarias, por el tamaño que a veces se colocan, tienen que andar así. Pues primero para mostrar el atributo nuevo que tienen. Y segundo, porque si no hacen eso, mecánicamente pueden perder el equilibrio. O sea, se pueden ir de frente. Les pesa mucho. Pero tienen airbags. Pues, rebotan y vuelven otra vez a la postura. Y la última es que la escápula puede rotar superior e inferiormente. ¿Listo? ¿Cómo? Ah, sí, claro. A nivel del codo, entonces se forma la articulación húmero-ulnar. Esta articulación está entre el proceso, perdón, entre el olecrano de la ulna y la fosa olecraniana. Es una articulación tipo bisagra uniaxial. ¿Qué significa eso? Que solamente nos movemos en un solo eje, no hay nada más. Sin embargo, aquí hay otra articulación que está anatómicamente cerca de ella, que se llama la radioulnar, que puede ser proximal o puede ser distal. Esta articulación está dada entre la circunferencia articular del radio y la incisura radial de la ulna. Y con ella yo hago los movimientos de pronación y supinación. Con la húmero-ulnar yo hago los movimientos de flexión y extensión. ¿Listo? Vemos la cantidad de ligamentos que la estabilizan, pero mira la estructura mecánica de la misma. Entonces, esta articulación, aquí está ¿en qué movimiento? No, ¿en qué movimiento está? Está en una flexión, o sea que si hace una extensión, ¿qué pasaría? Este segmento se iría hacia la parte inferior. O sea, yo cuando la mano se aleja del brazo inferiormente, estoy hablando de extensión, y cuando se acerca, hablo de flexión. También se puede luxar. Entonces, ¿qué pasa aquí? El húmero se desarticula de la ulna y a eso le llamamos una luxación de codo o luxación de cúbito. ¿Esto qué parte es? Ese sería el olecrano. Se salió de allí. Y el codo es muy inestable en extensión. O sea, si vos lo tenés apoyado así, es muy inestable. O sea, te golpean y perdiste el año allí. Por eso la gente cuando se cae y tiende a colocar las manos de esta manera, una lesión asociada es el codo. Pues normalmente, ¿qué te dicen? Cuando te caes, pones las manos por flexionar, para evitar eso. Pero claro, ¿qué tenés? La cara. Y bueno, usted elige. El codo, la cara. Por eso una de las cosas que nos deberían de enseñar a todos es, por ejemplo, a saber caer. Porque en la vida es de caerse y levantarte, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, si sabemos caer, podemos minimizar el riesgo de una lesión. Por ejemplo, en los que han hecho judo, se sabe que en el judo el cuerpo tiene una forma de rodar. Entonces, cuando vos te caes, si utilizas la técnica adecuada,
Obviamente te vas a golpear, pero no vas a tener una lesión compleja. Eso sería bien importante. Alguna vez escuché a un médico que trabaja en un equipo de fútbol y él enseñaba a los jugadores de fútbol a caer. Cuando les hacían zancadilla, cómo caer para no lesionarse. Claro, sería chévere porque si te hacen zancadilla, vos caes, rodás y listo y te levantas como si nada. Pero pues hay jugadores que usted medio los mira y se tiran y dan como 50.000 vueltas y ya están lesionados ahí. Aquí tenemos una patología que se llama una bursitis retroolecraniana o codo de estudiante o cúbito de estudiante, que es lo que puede pasar mucho cuando estamos apoyados de esta manera. Cuando estamos estudiando, se inflama esta bursa y se presenta eso. Aquí tenemos entonces las dos articulaciones que les hablaba, la radioulnar proximal y la radioulnar distal. Sobre esta articulación es que se hacen los movimientos de pronación y supinación, que no los hace la articulación húmero-ulnar. ¿Listo? El codo hace flexoextensión, pero el codo no hace pronación y supinación. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra una pronación, la conocemos como una rotación, cuando hacemos rotación lateral, tomando como referencia el pulgar, voy hacia arriba, es una rotación lateral, y cuando voy en pronación, es una rotación medial. Entonces yo supino, rotación lateral, prono, rotación medial, que no lo hace el codo. O sea, decir que el codo hace pronación y supinación es un error. Entonces aquí, mecánicamente, ¿qué sucede? El radio, que es el radio, que es este hueso, va a rotar sobre la ulna. ¿Hace una rotación medial o hace una rotación lateral? Él es el que rota. Ahora nos vamos a la articulación radiocarpiana. La radiocarpiana está conformada por la cara articular del radio y estos dos huesos que son de la primera fila del carpo. El más lateral sería el escafoides y el medial sería el lunado. Es una articulación elipsoidea porque tiene forma de elipse y es poliaxial. ¿Poliaxial por qué? Porque permite hacer los movimientos. Se mueven todos los ejes. Entonces, ¿qué movimientos podemos hacer a nivel de la radiocarpiana? Flexión, extensión, puedo hacer abducción y aducción. Y si tengo flexión, extensión, aducción y abducción, ¿surge qué movimiento? La circunducción. Surge. Por eso es una articulación poliaxial. Están las articulaciones intercarpianas, que ya lo vimos, que son entre los huesos del carpo. Son articulaciones uniaxiales o planas, que significa que hay un deslizamiento entre ellas, no hay más. Y está la carpometacarpiana, y la más importante de ellas es esta, la del primer dedo de la mano, o sea, la del pulgar, que es una articulación en forma de silla de montar, y está dada entre el hueso de la fila distal del carpo, el medial, el lateral sería el trapecio, y la base del primer metacarpiano. Entonces, este hueso o esta articulación va a presentar estos movimientos. Esta sería la cara palmar cuando
el pulgar se aleja del borde lateral de la mano, se le llama extensión. Cuando se acerca, se le llama flexión. Ahora, cuando el dedo pulgar se hace anterior, o sea, va hacia el frente, hablamos de abducción. Y cuando se hace posterior, sería el movimiento contrario, aducción. Que personalmente no me cuaja mucho esto, porque cuando hablamos de aducción y abducción estamos hablando de acercarnos o de alejarnos de la línea media. Pero aquí, ¿cuál es la línea media? Entonces ahora van a entender el por qué les planteo eso. Los dedos de la mano, o sea, los 4 restantes, van a presentar movimientos de flexión y extensión a nivel de la articulación metacarpofalángica y las interfalángicas proximal y distal. No puedo hacer nada más. Entonces, con estos puedo hacer esto. Ahora, con la articulación metacarpocarpiana, yo puedo hacer algunos movimientos adicionales. Perdón, no es la carpometacarpiana, perdón, sino de la metacarpofalángica. Podría hacer algunos otros movimientos. Si yo hago flexión, extensión, yo puedo hacer aducción y abducción. Entonces, como resultado de esos dos movimientos, puedo hacer circunducción. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos movimientos de flexión y extensión, que ya se los expliqué, que lo puedo hacer entre la metacarpofalángica y las interfalángicas proximales y distales. Sin embargo, tomando como referencia el eje de la mano, que sería el tercer dedo, los dedos 2, 4 y 5, tomando como referencia este eje, se alejan y hacemos abducción, y si se acercan, hacemos aducción. Tomando como referencia el tercer dedo de la mano. Dime. Háblame un poquitico más duro, por favor. Ah, listo. Es por acción de unos músculos que se llaman los interóseos. Ahorita los vamos a ver. Acción de unos músculos que se llaman los interóseos, que están unidos. Entonces se va a este y, o sea, este lo puedes bloquear, pero tenés que hacerlo así. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ¿les parece bien si hacemos una pausa allí? Bueno, entonces lo que vamos a hablar ahorita son de los músculos de miembro superior. Si yo hablo de músculos de miembro superior, estoy hablando de músculos que actúan sobre qué articulaciones. La glenohumeral, ¿qué más? ¿Cómo? La glenohumeral, ¿cuál otra? La del radio. La radio, pero ¿cuál radio? La radio ulnar. ¿Qué otra articulación? La radiocarpiana. ¿Qué otra? Los que están al otro lado, ¿qué? Espérate a ver qué dicen los del otro lado. Deben de estar allá con la neblina que había esta mañana, deben de estar así todos, por eso es que no llevan a clase. Ajá. Chicos, sobre qué otra articulación. Ya acá los de acá dijeron una, ustedes. Estos están con cobijas con orejas por allá. Entonces tendríamos la metacarpofalángicas, tendríamos las articulaciones las intercarpianas, tendríamos las articulaciones
Profe, no te escucho. Mágicas, miembros superiores, es una relación. ¿Se escucha? Profe. Profe, no te escuchamos. Profe. Ole, pero ¿me escuchan, sí o no? No. Apenas No, profe, ahora te está diciendo que Ahí no se te sí, escucha. ahí sí te Ah. estamos escuchando. Sorry. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo inicialmente es que profe, se te dejó de escuchar otra vez. en la parte del músculo que se llama el pectoral. Profe, no se está escuchando ver. bien. ¿Sí me escuchan, chicos? No, profe. No, Nada. Chicos, ¿no me ven? nada, profe. No, pues chicos, ahí puse mis datos y nada. Y si pongo el internet, pues vamos a ver si coge, porque ahí sí ya se me sale la mano, muchachos. ¿Me escuchan? ¿Cómo? Pero ellos me dicen que no. Te escuchamos más o menos, pero casi no. Es que se Listo. Entonces, les estaba diciendo, este músculo es el pectoral mayor. Él tiene dos porciones, una clavicular y una external. Entonces, la parte clavicular del pectoral mayor actúa como agonista en la flexión del hombro y la porción external actúa en el movimiento de aducción, o sea, acercando el brazo hacia la línea media. Hacia la parte, o sea, profundo a él, vamos a tener este músculo que se llama el pectoral menor, que se inserta en el proceso coracoideo y es un músculo que actúa sobre la escápula siendo depresor de la escápula. Lateral en la reja costal tengo el músculo serrato anterior, que se encuentra en ambos lados, y este músculo se inserta en el borde medial de la escápula, en su cara costal, y hace que ésta se fije al tórax. Bueno,
Si voy a la parte posterior, entonces tengo este músculo elevador de la escápula, que ya sabemos, lo vimos en dorso, es un músculo que se origina, que se inserta, perdón, en el ángulo superior de la escápula y como su nombre lo indica, es elevador de ella. Tenemos el músculo trapecio, que con sus dos porciones de fibras, las superiores y las intermedias, actúan sobre la escápula, las superiores siendo sinergistas en la elevación de la escápula, las intermedias siendo sinergistas en la retracción escapular. Y los romboideos, que los hemos visto que son dos, mayor y menor respectivamente, son agonistas en la retracción escapular. O sea que estos músculos actúan sobre la escápula. Dime. Sí, pero yo luego caí en cuenta sí, ya yo le hago la corrección. Es un hétero. Sí, es que dice después de que les expliqué, yo caí en cuenta, dice, por eso digo que en el video, si lo escuchaste bien, yo digo que en una clase anterior dije que era no. Sí. Sí, es que son hetero. Es que ustedes entenderán, o sea, hay veces se le cruzan por ahí los cables a uno. Pero bueno, porque es cuando yo les expliqué, yo luego, y de hecho, yo caigo en el error cuando les estoy hablando del semiespinal de la cabeza, porque el semiespinal es un músculo, por un trabajo que yo hice, que es homolateral, y hace lo contrario a los transversoespinales, o sea que los transversoespinales son heteros. Pero yo ya había dicho que era homo, y a pesar de que hice las flechitas, luego yo analicé, eso no es así, eso es hetero, pero ya las había dicho. Pero bueno, ya saben. Entonces aquí tenemos, mira el cerrato anterior, que él se une, esta es la escápula, mira la cara glenoidea, mira la cara costal. Este músculo que estoy señalando aquí se llama el subescapular. Y este es el cerrato. Entonces él se va profundo y se une y la fija, para que la escápula siempre esté pegada al tórax. Ese es el músculo que las personas cuando hacen mucho ejercicio, se le forman como unos deditos. Aquí. ¿Han visto los que tienen poca tejido graso? Aquí se le forman como unas dentaciones. Listo. Ya sabemos los movimientos de la escápula, no necesito explicárselos. Los vimos ahora. Ahora nos vamos a los músculos que actúan sobre la glenohumeral. Entonces, en el plano más superficial tenemos el deltoides. El deltoides tiene tres porciones, una anterior, una intermedia y tengo una posterior. Entonces, la anterior es sinergista en la flexión del hombro. La intermedia es sinergista en la abducción del mismo y la posterior es sinergista en la extensión del hombro. Recuerden lo que es sinergista, ¿no? Exactamente. El latísimo del dorso es un músculo superficial del dorso que es el iniciador del braceo. ¿Por qué hace qué movimiento a nivel del hombro? Es el extensor. Ahora nos vamos a la parte posterior. Entonces aquí tenemos un complejo de músculos que se llaman, le dicen manguito rotador, pero no eso, no son músculos. Entonces tenemos el supraespinoso, es agonista en la abducción del hombro hasta los 90 grados. Luego tenemos infraespinoso y terete menor, rotadores laterales del hombro. Y hay uno en el plano profundo, pero en su cara costal, que es el subescapular. Entonces, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y terete menor hacen parte del complejo del manguito rotador. Pero recuerden que no son músculos. El manguito rotador no son músculos, son tendones que se unen al húmero y como el húmero se une a la cavidad glenoidea, desactúan allí. O sea que si yo tengo una lesión de estos músculos, ¿qué articulación se va a ver comprometida?
la glenohumeral, o sea, cualquier movimiento que yo vaya a hacer allí se va a ver comprometido, entonces necesito evaluar. Si voy a la cara anterior, en un plano profundo, tengo el músculo coracobraquial. Este músculo se inserta en la cara anterior, tercio medio delante del brazo, perdón, y se origina en el proceso coracoideo. Y se convierte en sinergista en la flexión del hombro. Aquí tenemos una tendinitis del supraespinoso. Entonces, ¿qué sucede? El tendón de este músculo, míralo, que él pasa inferior a la articulación acromioclavicular, al inflamarse, pues va a limitar el movimiento. Y como el supraespinoso hace ¿qué movimiento? Le dije ahorita. Hace la abducción, entonces cuando se aleja, no te va a permitir hacer ese movimiento. Entonces, cuando evalúan si tiene o no una tendinitis. Pero normalmente cuando sucede eso, también va a haber compromiso del resto de componentes que alteran la movilidad de la articulación. Dime. Sales a los 90. Y de ahí ya sigue. Pues hasta donde yo tengo entendido son los 90 primeros grados. Así. De Kendall. Ajá. Sí, porque él involucra las fibras del trapecio también, para poder hacer. De hecho, las personas cuando tienen lesión de hombro, lo que hacen es, haga el movimiento, entonces le eleva el hombro por acción del trapecio y luego se hace este movimiento. Pero ellos, hasta donde tengo entendido, son los 90 primeros grados que hace el supraespinoso. Hasta donde tengo entendido, pero puede ser que sí. Igual, si se ve afectado o no, la abducción se va a ver alterada. O sea, es que 30 grados sería muy poquito. O sea, 30 grados estaría aquí. Entonces, pero hasta donde tengo entendido, puede que esté equivocado. Y lo más probable es que sea realmente hasta o haya otro rango de movilidad. Lo que pasa es que muchos de estos movimientos, cuando se analizan, no se analizan de manera independiente. O sea, hay componentes de fibras que te aportan. Entonces hay veces uno que, bueno, si es esto o es esto. Y también pues habrá que mirar la electromiografía. Bueno, ¿qué tanto entonces las fibras del trapecio, las fibras intermedias se involucran allí? Entonces ahí viene un tema que a veces se vuelve complejo, pero pues se toman como unos rangos. Entonces aquí tenemos una, bueno, aquí está mal dicho, no es ruptura. Vos fuiste el que me escribiste, ¿cierto? Yo sí decía que este man lo he visto. Ahorita hablamos del tema de lo que me dijiste. No hablamos de ruptura, sino de rotura. Aquí la escribo. ¿Y por qué se dice rotura y no ruptura? Porque cuando hablo de ruptura estoy hablando de algo emocional. Y si hablo de rotura es que realmente algo se rompe. Ruptura es que te partió en el corazón. ¿Lo tenés muy perforado? Una rotura es un desgarre, es un rompimiento. Sino que las dos, una es emocional y la otra es física. ¿Ya? Es hay una ruptura emocional y una rotura. Y eso lo aprendí una vez en un congreso. Estamos hablando y cuando están haciendo la explicación, rotura es físico. Se te rompió el ligamento cruzado anterior. No tuviste una ruptura en algo. Claro que una conlleva a la otra, sí, pero es para diferenciar. Entonces aquí lo que muestran es que los tendones que tienen que ver con el complejo del manguito rotador, pues se han roto. Y si se rompen, pues ya tendríamos que analizar
¿En qué porcentaje los movimientos se han visto afectados? Porque hay unos que se ven más afectados que otros. Entonces, cuando dice, bueno, es del supraespinoso, el infraespinoso, subescapular o terete menor. Aquí tenemos la axila. La axila es un espacio, para que lo ubiquen, la axila es el espacio donde se aplica el desodorante de las personas. Los que utilizan desodorante. Pues habrá algunos que no utilizan. Pues. ¿Listo? Algunos serán muy ambientalistas, entonces utiliza desodorante. Limón, por ejemplo. Cemento, bicarbonato. Entonces, la axila es un espacio que va a estar dado entre el borde medial del brazo y el borde lateral del tórax. Y va a presentar en la parte superior un ápex, pero este ápex es plano. En la parte inferior una base. Va a tener una pared lateral, una medial y por ende va a tener una anterior y una posterior. Entonces el ápex, digamos lo que es el huequito donde se aplica el desodorante. La parte inferior sería la base y ya las paredes, tanto lateral y medial, y anterior y posterior. Y es una estructura que nos sirve como referencia para la ubicación de vasos y nervios, que vamos a ver ahora. Sí, sí. Es una zona muy inervada. No, no, lo que pasa es que cuando se va, hay personas en algunas partes del cuerpo que tienen mayor sensibilidad. Por ejemplo, hay personas que en la planta de los pies, hay algunos que no los pueden tocar. Por ejemplo, cuando les arreglan las uñas, no, es un martirio porque medio las tocan. Algunos se hablan de zonas erógenas, ¿no? Por ejemplo, las rodillas, algunas personas, la cintura, sobre las crestas ilíacas, el cuello. No, pues la sensibilidad depende por la inervación de los nervios que llegan allí. Ahora, lo que pasa es que algunas personas son más propensas a ser más sensibles allí que otras. Entonces, algunos que le tocan los pies y no pasa nada. Hay otros que medio los miran y ya se están muriendo a la risa. Entonces, aquí tenemos este grupo de músculos. Actúan sobre la articulación húmero-ulnar. Aquí hablan de articulación del cúbito, y cuando hablan de articulación del cúbito, están hablando de 3 articulaciones. La húmero-ulnar, la radio-ulnar proximal y la radiohumeral. La última es una articulación fisiológica. Las 2 primeras son anatómicas. ¿Listo? Entonces, húmero-ulnar, radio-ulnar y radiohumeral. Entonces, aquí vamos a clasificarlos en 2 planos. En un plano profundo, superficial, que sería el músculo bíceps braquial, tiene 2 cabezas, una cabeza breve y una cabeza longa. Y este par de músculos se insertan en la tuberosidad del radio, convirtiéndose en sinergistas de la flexión del codo. Y en el plano profundo tendría el braquial, que se origina en la cara anterior, tercio medio del húmero, y se inserta en la tuberosidad del radio, y la tuberosidad de la ulna. Y por esta condición es el responsable, o sea, el agonista de la flexión del codo. Porque algunos dicen, no, es que es el bíceps. No, primero es el braquial porque está más corto y por palanca funciona y luego el bíceps le ayuda. Y en la parte posterior vamos a tener el tríceps con 3 cabezas.
Listo, bueno, entonces estamos hablando que en la parte posterior tenemos un músculo que tiene 3 cabezas, que se llama el tríceps braquial. Va a tener una cabeza lateral, que sería como la cabeza corta, una cabeza medial, que es la cabeza longa, decirle breve, pero no se dice lateral. Y esos 3 músculos se insertan aquí en el olecrano y se convierte en el... hay una discusión que se tiene si es el agonista o el cineticista en la extensión del codo, porque está este músculo que es el anconio. Y el anconio, por la longitud del músculo, tendría una función similar como el braquial en la sala anterior. Entonces, normalmente se dice que el tríceps sería el agonista en la extensión, tomando como referencia la longitud de los mismos. Sin embargo, algunos lo definen como el sinergista en la extensión, pero habría que revisar bien, lo mismo pasaría en el poplite, a nivel de la rodilla. Cuando lleguemos a ver las cosas que queremos fortalecer aquí con el semillero, muchas que están citas, pero han sido de manera, digámoslo, plana y no se ha permitido que haya otras que explicar, por ejemplo, vectorialmente, hay que hacerlo. No, el tríceps, olecrano. Entonces, ¿qué puedo? Profe, no se escucha. Chicos, los que están al otro lado, la pronación y la supinación la hace la la humerulnar. ¿Cómo, profe? La pronación y la supinación. ¿Cómo? Sí, pero los acabé de escuchar. La pronación y la supinación la hace la humerulnar. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Sí, no? ¿Alguien que sí o no? ¿Apostamos? Ya, sí. Que tomanes de una. No. La pronación y la supinación no la hace la articulación del codo, o sea, no la hace la húmero ulnar. Pero ulnar es una forma bisagra, solamente se mueve en un eje. Hace flexión y extensión, no hace nada más. Dime. La radio ulnar proximal y distal. Entonces aquí tenemos, mira, la acción del braquial en relación con la flexión y la del bíceps braquial. Y lo mismo tenemos en la extensión. Mira las 3 cabezas del tríceps para la extensión y aquí tendríamos la acción de este músculo que se llama el anconio. Que personalmente pues tengo como mis dudas allí porque posiblemente al iniciar el movimiento sea él el que lo haga. Si lo comienza a hacer sería el agonista.
pasaría lo que hablábamos ahorita, el supraespinoso. Lo comienza y llega hasta allí, pero si lo comienza es el responsable. Aquí hay una rotura, mira que ya se corrigió, de la cabeza longa del bíceps. ¿Sí ves acá? En comparación con esto. Rotura. Ahora, que al señor le duele el corazón porque se le rompió la cabeza longa, pues sí. Ah, sí. Es porque el tendón se rompió. Entonces, claro, al romperse, pues te queda el otro tendón funcionando y él cuando hace la contracción, pues no sube. O sea, si vos haces la flexión, la bolita sería larga. Pero como está roto, no es larga, sino que estaría aquí como aquí, partida acá. Entonces, no puede hacer el movimiento, pero va a tener esa limitación allí estética. No, pues si tiene que causarle, bueno, yo no sabría, yo la verdad nunca he visto uno. Vos que sos fisio. ¿Cómo? Sí, se puede operar. Lo que pasa es que ahí tienen que entrar por la correa bicipital, o sea, pasan por el surco intertubercular y llegar arriba al húmero para poderlo. Muy bien, entonces ahora nos vamos al antebrazo. Entonces, en el antebrazo, estos músculos van a actuar sobre la articulación radiocarpiana y las interfalángicas. Van a llegar acá. Los músculos de la cara anterior se van a conocer como músculos flexores. O sea, los de la cara posterior van a ser extensores. También los de la cara anterior van a ser pronadores. Los de la cara posterior van a ser supinadores. Estos músculos tienen una característica que se originan normalmente en el epicóndilo medial. Y el epicóndilo medial, recuerde que es una parte del húmero, o sea que están por encima de la articulación. Primer grupo de músculos que vamos a ver aquí. El más lateral se llama el flexor radial del carpo. El más medial, flexor ulnar del carpo. Y entre los dos, un músculo que se llama el palmar longo. Ese músculo es inconstante. Inconstante, ¿qué quiere decir? Que puede que esté o puede que no esté. O puede que esté en una mano o puede que no esté en la otra o puede que esté en las dos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está? Si haga la figurita de Spider-Man. Haga como Spider-Man. Quédense Spider-Man en un momentico. Y cuando vos lo haces, él aparece en la mitad. Muy marcado. Vos haces el movimiento. Sí, sobresale. Algunos les saldrá, otros no. Si no les sale, no se vayan a estresar, no vaya a poner en el estado del WhatsApp, Instagram, no tengo el palmar longo, tengo una ruptura emocional, no, eso no tiene nada que ver. Sí, nada, o sea, eso es normal. En la mitad, vos lo haces. Y por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención es que como este músculo que se llama el palmar longo, él llega a la aponeurosis del ápex llega al ápex de la aponeurosis palmar. Personalmente creo que tiene que ver mucho con el agarre. Entonces las personas que no lo tengan, pienso yo, que puede tener una menos ventaja mecánica a la hora de hacer agarre y eso podría ser un factor de riesgo de una patología como el síndrome de túnel del carpo. O podría presentar mayor fatiga y por ende mayor fatiga, mayor compromiso. La verdad no he encontrado estudios sobre eso, pero chévere sería hacer y comparar el agarre que se tiene con personas que tengan el palmar longo versus
los que no tengan el palmar longo. Por dinamometría se puede hacer. Podríamos hacer el ejercicio y ver qué sucede. Sería interesante porque si no está, pues es un factor intrínseco para tener ese tipo de lesión. Y eso ya serviría, por ejemplo, en el área de ergonomía o de salud ocupacional, tener en cuenta eso. Ustedes van a hacer la encuesta. ¿Tiene el palmar longo? ¿Sí? No. Si no lo tiene, no puede trabajar aquí. ¿Cómo lo ves? Ahorita lo vemos en el anfiteatro. Ahora hacemos la prueba ya. Pero tranquila que si no lo tienes, que es que sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Tranquila es que sobrevive, no te preocupes. Yo como que no lo tengo. No, no lo tenés, ah, bueno. Los que no lo tienen pierden anatomía. Uy, Uy, no. Ahora sí todo el mundo yo lo tengo, o sea, me lo pinto aquí. Muy bien. En el antebrazo vamos a tener un espacio que se llama el canal del pulso, que está delimitado lateralmente por un músculo que viene de la cara posterior, que sería el braquio radial, y medialmente, si lo veo en este sentido, por el músculo flexor radial del carpo. Y por ahí pasa la arteria radial, donde tomamos el pulso. Entonces, donde se toma el pulso, aquí, ese es el canal del pulso. Pregunta de pulso. Llega así de parcial. Así es, eso es típico. Digo pregunta y... Eso es. ¿Qué tendones delimitan el canal del pulso? El tendón del músculo radial y el músculo flexor radial del carpo. ¿Cómo? Sí, ajá, claro. Ajá. Muy bien, ahora nos vamos al plano medio. En el plano medio hay un solo músculo que se llama el flexor superficial de los dedos. Entonces, este tiene origen en la parte superior como los anteriores y tiene origen en el radio. Y va a llegar a las falanges medias de los dedos 2 al 5. O sea que este músculo es el responsable de la flexión de las falanges o de las articulaciones interfalángicas proximales. Entonces, por ejemplo, cuando se coge un bolso o, bueno, la chuspa, porque aquí no decimos bolsas, la chuspa cuando la coges, ahí. O agarras el asa y un balde. El alambre o el plástico, esa es una. Esa es acción de ese músculo. Luego nos vamos al plano profundo y tenemos el músculo flexor profundo de los dedos que se inserta en las falanges distales de los dedos 2 al 5. Y lateralmente el músculo flexor longo del pulgar. O sea que si tengo flexor longo del pulgar, voy a tener un flexor breve del pulgar. El primero, el flexor profundo de los dedos, va a las falanges distales y permite que los dedos se puedan flexionar en esta parte. Hay personas que lo hacen. A ver si hay alguien aquí. No, haz el dedo así. No, extiende el dedo por completo. Ahora, donde está la uña, flexionar. A ver, yo veo. Aquí hay uno. Hacerlo si puedes, todos. No. Allá tenés. No, o sea, que lo llevas hacia adelante, hacia la flexión. Listo. En el plano profundo hay uno que se llama el pronador cuadrado. Y en la parte superficial tendríamos el pronador redondo. Entonces, como son pronadores, su inserción está en el radio para poder rotar medialmente el mismo sobre la ulna.
Estos grupos de músculos tienen un origen en el epicóndilo medial. Entonces, cuando se inflaman, presentan una tendinitis, porque son los tendones que se han inflamado, y a eso se le llama codo de golfista. Es cuando hemos jugado golf en el club social al cual vamos, y cuando hay mala técnica, no, de hecho, la técnica allí tiene que ver mucho. Cuando apenas se está aprendiendo a jugar, se hace mucha flexión a nivel del codo para hacer el swing. Yo nunca he jugado golf, pero pues he visto, entonces se inflama. Y está al contrario. Cuando se inflama, la parte contraria se le llama codo de tenista. Es cuando se recibe la bola, se hace mucho muñequeo en extensión. Entonces, en extensión hay una epicondilitis lateral o codo de tenista, y en flexión una epicondilitis medial o codo de golfista. Entonces, por ejemplo, si ves una persona que vendedor ambulante, los que venden aguas en los semáforos, mira todo el tiempo, ¿qué movimiento es a nivel de la articulación de la muñeca? ¿Cómo? Eso es una extensión. Entonces, imagínate el señor. No es que tenga las 8 horas así, porque ellos tienen el lapso de tiempo, pero suma todo eso. ¿Será que este señor tendrá una molestia a nivel de del epicóndilo lateral? Muy probablemente sí. En este sería la extensión. Dime. El túnel del carpo. Ya vamos para allá. Ahora nos vamos a la cara posterior del antebrazo. Entonces, esos músculos que son extensores o flexores. Los de la cara posterior. ¿Extensores o flexores? Extensores. Extensores. O sea que su origen va a estar dado en el epicóndilo lateral, porque los flexores tienen su origen en el epicóndilo medial. Aquí tenemos el canal del pulso, ya sabemos por quién está delimitado. Paso a la siguiente imagen que se ve mejor aquí. Entonces tenemos, vamos a ir del lateral a medial, este músculo brachiorradial. Medial a él tengo el extensor radial longo del carpo y el extensor radial breve del carpo. Estos grupos de músculos, los de la parte posterior, están divididos en dos planos, uno superficial y uno profundo, no tiene plano intermedio. Luego seguimos medialmente, extensor de los dedos, vaya los dedos 2 al 5. Luego tenemos el extensor del dedo mínimo. Y por último, el extensor ulnar del carpo. O sea que esos qué movimientos permiten hacer, llevar los dedos hacia atrás. ¿Listo? Porque son extensores. Si nos vamos al plano profundo, tendríamos en la parte superior el supinador. Entonces, si es supinador, ¿dónde se inserta? ¿En el radio o en la ulna? ¿Dónde inserta? ¿Radio o ulna? Pregunta de examen, pero no va a la respuesta. Pregunta de quiz. Tiene que insertarse en el radio, por acordate que el radio es el que va a rotar medial o lateralmente sobre la ulna para poder hacer el movimiento. Tenemos en la parte inferior, entonces, el abductor longo del pulgar, el extensor breve del pulgar, el extensor longo del pulgar y el extensor del dedo índice. Por eso en la mano podemos hacer esto. Los rockeros o el conejito. Porque ese tiene su propio extensor y ese también tiene su propio extensor. Esta es la pose de los chicos malos de las fotos del Face, ¿no las han visto? La gorra así de lado y esas, y hacen ese movimiento.
Esta es lo de los rockeros. O sea, los rockeros hacen esto. Chicos, ustedes que están al otro lado, pues no pueden ver las bobadas que estamos diciendo aquí, pero bueno, se lo pierden. Nada. Acá tenemos entonces, estos músculos van a actuar sobre las articulaciones de los dedos, que serían las interfalángicas. Hay unos músculos que se llaman los lumbricales, son unos músculos pequeños que parecen lombrices, por eso se llaman lumbricales, que ellos van a hacer movimientos de extensión en la articulación metacarpofalángica. ¿Cuál es esa? La metacarpofalángica. Extensión de la metacarpofalángica, ¿cuál es? Es esta, la de los nudillos. Esa es la metacarpofalángica. Aquí hay una estructura que se llama la tabaquera anatómica. De la tabaquera anatómica, ¿qué tendones la conforman? El tendón del músculo abductor longo del pulgar, el tendón del músculo extensor breve y longo del pulgar, que sería ese. Y en medio pasa la rama superficial del nervio radial. Y también pasa una arteria que se llama la arteria radial. Y es en este punto, hay veces, se toma una técnica de gases arteriales. Se toma allí o se puede tomar en el canal del pulso. Y en ambos se están tomando sobre la arteria radial. ¿Listo? En el mundo de la rumba, eso tiene otro nombre, pero no les voy a decir. Lo voy a dar con la duda. Entonces nos vamos ahora a la mano. En su cara palmar están pensando cómo le dirán a él. Esta es la región palmar. Y aquí tenemos algo que se llama la aponeurosis palmar. Esta aponeurosis va a tener unos fascículos que van a ser longitudinales para los 4 dedos, del 2 al 5, y unos fascículos transversos. ¿Listo? Que van a abrir esos fascículos. En el ápex de esta aponeurosis, si hay presencia del músculo palmar longo, se inserta aquí. Entonces, por eso decimos que si ese músculo llega allí, el agarre posiblemente sea mejor que si no se tuviera. Y ese tipo de acción podría contribuir o no a la presencia de una patología. Pero puede ser una idea que se tiene allí. Cuando esta aponeurosis se retrae, presenta este tipo de patología, unos dedos 5 y 4 como si fueran dedos en garra. Se retrae. Entonces, ¿qué hace el cirujano de mano? Entra, abre y corta los fascículos longitudinales y libera inmediatamente la mano. Los dedos vuelven a su posición normal. Como los dedos de la mano tienen mucha movilidad, de hecho se habla que la evolución del ser humano, o sea, de ser un homínido a pasar a ser humano, se da por el desarrollo de la mano. El hecho de poder agarrar, de poder desarrollar, por ejemplo, herramientas. Y fundamentalmente, ¿por qué? Por la presencia de del pulgar. Entonces, aquí hay unas vainas sinoviales. Entonces, unas vainas sinoviales son similares como a las bolsas o bursas que hablábamos arriba a nivel del hombro o a nivel del codo. Y aquí estas bolsas, estas vainas, entonces tenemos la sinovial carpiana, que está sobre los huesos del carpo, y las sinoviales digitales, que van a estar presentes en los dedos 2 al 5. En la cara anterior se presenta una estructura que se llama el retináculo de los flexores. Es como una especie de muñequera por la cual, inferior a ella, van a pasar los músculos flexores.
aquí. Entonces hay una patología que se llama una tenosinovitis, que la vemos acá. Entonces, mira que este es la rama superficial del nervio radial. Es cuando se hace ese movimiento de... Allí, ¿qué movimiento estaría haciendo, o sea, la maniobra de evaluación a nivel de la muñeca? Fíjelo bien. ¿Una aducción o una abducción? ¿No lo alcanzaba a ver bien? Entonces, está haciendo es una abducción. Mira que ya lo que está haciendo es esto. O sea, si está haciendo esto, perdón, está haciendo es una abducción, porque si yo volteo, mira que la posición, las manos están aquí. O sea, las voy a colocar aquí. No estoy en postura anatómica porque tendría que estar así de frente. Entonces, si las volteo hacia este lado, tengo mayor movilidad que hacia este. Entonces, hacia donde tengo mayor movilidad es una aducción. Entonces, lo que están haciendo es una aducción para generar un estímulo en la parte lateral. Por eso lo que están haciendo es evaluar si hay una tenosinovitis. Y esto puede estar muy asociado ahorita al uso de los smartphones. ¿Por qué? Por este dedo. Sí, la misma. En la mano vamos a tener dos regiones. Una región que va a actuar sobre el primer dedo, se llama la región tenar, y una sobre el quinto dedo, la región hipotenar. Entonces, en la región tenar vamos a tener músculos que actúan sobre el primer dedo, sobre el dedo pulgar. Y en la región hipotenar, músculos que actúan sobre el dedo mínimo o el quinto dedo. Tenemos entonces en el plano superficial el músculo abductor breve del pulgar. Entonces recuerden que en su cara posterior tendríamos el abductor longo del pulgar. Tenemos el músculo flexor breve del pulgar, que en la misma cara pero profundo tendríamos flexor longo del pulgar. Vamos a la región hipotenar, el más lateral, abductor del dedo mínimo. Entonces, ¿cómo se hace la abducción? Cuando se aleja. Tengo el flexor breve del dedo mínimo en el plano superficial. En un plano profundo, entonces vamos a tener el oponente del pulgar. Recuerden que el pulgar puede hacer esto, por eso se llama oposición. El flexor breve del pulgar con su cabeza profunda. Y el oponente del dedo mínimo. El dedo mínimo también puede hacer ese movimiento, ¿no? De acercarse medialmente al pulgar y hacer movimientos de oposición. Profundo, vamos a tener los músculos lumbricales, que ya se los había nombrado. Estos músculos se originan en tendones del músculo flexor profundo de los dedos y son los responsables de hacer el movimiento de flexión de la articulación metacarpofalángica. Tenemos en el compartimento, digámoslo, intermedio entre la región hipotenar y tenar, el músculo aductor del pulgar. Recuerden que el pulgar se acerca a la región palmar. Esto sería un movimiento de aducción. Si se aleja, sería abducción. Si se aleja del borde lateral de la mano, sería extensión. Y si se acerca, sería abducción. Y por ende, puede hacer circunducción. Y aquí tenemos los músculos que se llaman interóseos. Entonces vamos a tener interóseos palmares, que son 3. Para actuar con el segundo dedo.
con el cuarto y con el quinto. Entonces, mira que estos músculos tienen su origen en esta región y tienen su inserción acá. Entonces, ¿qué pasa con... Tiene por ahí el micrófono abierto. Esos músculos al tener este origen y esta inserción, cuando se contrae, mira, inserción hacia origen, acercan los dedos a la línea media. O sea que los músculos interóseos palmares son aductores. O sea, te acercan a la línea media. Por ende, los dorsales serían abductores. Entonces aquí tenemos los interóseos dorsales, que van a hacer el movimiento diferente, o sea, alejan y los palmares van a acercar, tomando como referencia el tercer dedo de la mano. Entonces aquí vemos, mira. Cuando hago abducción, alejo los dedos 2, 3, perdón, 2, 4 y 5, porque el del medio no se mueve el tercero. Y eso lo hacen los músculos interóseos dorsales. Y cuando se acercan al eje de la mano, que sería este, lo hacen los interóseos palmares y se llama movimiento de aducción. Los palmares. Y los que lo alejan son los dorsales. De nada. Listo, chicos. Bueno, entonces dejamos allí porque meter más información